Buenos días, buenas tardes, creo que son buenas tardes. Bueno, lo primero es felicitar a Jesús, que ha sido padre de una niña hace ya, todavía no sé, 24 horas. Y darles las gracias por su invitación a este maravilloso país. Yo soy español, pero llevo ya 20 años en Japón y hoy quiero pues mostrarle un poco mi experiencia con el patrimonio colonial en Asia. O sea, yo me voy a remontar todavía más en el tiempo, hablarles más o menos a 500 años atrás. Exactamente les quiero hablar de un proyecto, proyecto cultural de la Casa Jesuitas que hay en Cebú, una ciudad de Filipinas. Okay. Filipinas es un país bastante complicado, o sea, Chile es, vamos, ¿cómo decir? Esto es el cielo comparado con Filipinas, ¿no? Filipinas es un conjunto de 7.000 islas con una población ya de 100 millones de habitantes y prácticamente la mitad de la superficie de Chile. La mitad del país habla diferentes idiomas y con unos problemas sociales tremendos, muy complicados. Su historia, básicamente desde el siglo X, tiene relaciones con China, del siglo... yo creo que me voy a poner... Okay. Desde el siglo XIV-XV, el Islam entró por el sur, todavía hay problemas de terrorismo, y en el siglo XVI pues, empezó la colonización española. En el siglo, bueno, en 1898 empezó la colonización americana y se independizó en el 42, ¿no? Ahora mismo son los 500 años, se va a conmemorar los 500 años del viaje de Magallanes, donde salió desde Sevilla y cruzó por primera vez el estrecho de Magallanes para volver bueno, hasta las Molucas, donde Magallanes murió en Filipinas, y fue entonces el Cano, el segundo, el que volvió a España. Bueno, fue un viaje de 3 años, menos 14 días, donde salieron 200 personas y volvieron 18. O sea, fue una odisea. Este es el sitio donde teóricamente Magallanes murió, que lo mató este indio que se llama Lapu-Lapu. O sea, que este es el monumento de Magallanes, el monumento de Lapu-Lapu. O sea, que es un héroe nacional en Filipinas. Aunque bueno, eso es muy discutible, yo creo que Magallanes los mataron los propios españoles, pero bueno, eso es... 42 años después llegó otro español a Filipinas, que fue Legazpi, que fue el que fundó Manila. Esta es Intramuros, la ciudad de Intramuros de Manila, y también fundó Cebú. Después empezó con Urdaneta, que fue otro navegante vasco que descubrió la ruta entre las Molucas y Acapulco, y empezó pues la ruta del Galeón de Manila, que venían desde Manila hasta Sevilla las mercancías, casi todo de China. La colonización de Filipinas fue bastante diferente a la de América. Fue una colonización bastante religiosa, incluso los religiosos, los jesuitas, dominicanos, agustinos, se repartieron el país, y prácticamente actualmente la división es cómo se la repartieron. En este digamos, marco histórico, actualmente nos encontramos con un patrimonio colonial magnífico en Filipinas, ¿no? Podemos dividirlo en 3 diferentes tipos de edificios residenciales, edificios públicos que son prácticamente militares, y después son religiosos. Voy a empezar un poco los residenciales, bueno, hay residenciales
antes de la llegada de los españoles estaba la Bajá y Cubo, que significa edificios de madera, y en la época colonial se construyó de un tipo de Bajai Bato, que significan edificios de piedra, pero realmente son edificios de madera y piedra, porque en 1680 hubo un gran terremoto en Manila, y todos los edificios de los españoles pues desaparecieron y quedaron todos los edificios de los indígenas intactos de madera. Entonces los españoles hicieron una normativa donde había que hacer una estructura mixta de madera y de piedra. Estas son las Bajenas Bato. Hay actualmente un estudio con 32 tipologías de arquitectura vernacular. Ellos siempre sobre pilotis, cerca del río o del mar. Actualmente también lo hacen. Esta es una imagen del exterior de Manila. Las Bajaina Bato es el ejemplo que a la izquierda está la primera planta de muros de piedra, la segunda de madera. Este es un poco, veis cómo se puede ver la fachada. Esta es la ciudad de Vigan, que es patrimonio de la humanidad. Realmente, este es un poco la imagen que tiene, pero muchos sitios están bastante deteriorados. Y hay otro tipo también de viviendas, como la parte del área de los chinos, el área china, el barrio chino, que son accesorías, eran como shop house, ¿no? Primera planta tienda, la segunda pues se vivía, ¿no? Actualmente, bueno, esto es un estudio que hice de lo que queda actualmente, que eran solamente 47 shop house, y prácticamente un poco parece como Concepción, ¿no? Cómo está cambiando landscape, ¿no? Con edificios de condominio, ¿no? También después, la época colonial, está estilo americano. Otro tipo de tipologías son las militares, ¿no? Bueno, Filipinas tenía, aparte de la amenaza de los ingleses y de los holandeses, la mayor amenaza era de los musulmanes que venían del sur. Entonces, los españoles hicieron una red de protección de todas las islas. Actualmente quedan 432 fuertes en todo Filipinas, que la verdad están bastante, algunos bueno, totalmente en mal estado, en reuso, algunos en parcelas privadas, a veces se utilizan como servicios, o sea, un poco tema. Y la siguiente tipología, la más importante, es la religiosa, ¿no? La religiosa en Filipinas fue muy parecido el urbanismo colonial al americano, pero con una gran diferencia. Aquí las ciudades lo hacían las órdenes religiosas, no el gobierno ni los militares. Entonces el principal centro de la ciudad era la iglesia, no la plaza. La plaza estaba incorporada dentro de la parcela de la iglesia, ¿no? Y la iglesia tenía normalmente tres elementos: el convento, la iglesia y la torre. La torre siempre estaba separada de la iglesia por el tema de los terremotos. Prácticamente hay muchas tipologías, pero prácticamente estas iglesias son increíblemente grandes, son de 96 metros de profundidad, ¿no? La entrada principal tiene todas accesos laterales en el cuarto módulo de los contrafuertes, accesos laterales en el crucerío, ¿no? Los muros son de 1,5 por 2 metros, con 12 de altura. A veces tiene escaleras para acceder a las escaleras de piedra, para acceder al techo, en cuestión en caso de incendios, ¿no? Y bueno, los contrafuertes, porque en Filipinas los terremotos pues son bastante frecuentes, ¿no? Estos son los techos pintados, ¿no? Voy a pasar un poco. Es una restauración nueva.
Pero los techos originales eran más o menos así, ¿no? Esto era la estructura de madera que tenían, ¿no? Los altares, muchos altares tienen mucha influencia, todo influencia de México, ¿no? Son más altares más góticos, ¿no? Y las torres, las conexiones entre convento y torres. En la parte de intramuros, la parte donde vivían los españoles, que estaba rodeado por un fuerte, en el siglo XVI había 8 iglesias. Actualmente solo queda la iglesia de San Agustín de 1585, que ha sobrevivido a todo, terremotos hasta la Segunda Guerra Mundial. La catedral está al lado, pero es la 8ª catedral que construyen. Bueno, esto es también iglesias de Manila, Minondo. En el norte podemos encontrar iglesias hechas en ladrillo. La iglesia de Santa María también es patrimonio mundial. La de Pauay, World Heritage también. Magníficas iglesias combinando ladrillo con piedra. Combinando. Voy a pasar un poco rápido para que veáis un poco la cantidad de variedad de iglesias que hay, ¿no? Estilos barroco, era el barroco antisísmico que le decían allí. Esto es un horno de ladrillo, y un poquito el detalle del ladrillo. Mucha influencia de México, de las iglesias de México. Ya en la parte central y sur de Filipinas no se usa el ladrillo, se usa la piedra coral. La iglesia de la Veta, esta también es patrimonio de la humanidad. Pauay es una maravilla de iglesia. Esta también de Bantayán, muy antigua, un estilo casi renacentista. Dan Bantayán, y todo un poco el detalle de las puertas. Está el Loón, también Cortés, Loboc. Esto también es muy interesante, muchas tienen doble fachada, porque las iglesias las construyeron los jesuitas, pero cuando los jesuitas se fueron, en 1768 los expulsaron de todos los sitios españoles, los agustinos cogieron las iglesias y lo primero que hicieron fue hacer su propia fachada. Y me he quedado sin batería. Bueno, iglesias pequeñitas también. Y bueno, el problema, bueno, ya al final del siglo XVIII tenemos también iglesias más eclécticas, con nuevos materiales, dentro del hormigón, y una iglesia que es también una desconocida, que es la iglesia de San Sebastián en Manila, que está hecha en metal. Está construida en 1891, pues diseñada en Europa, y fue transportada en 6 barcos desde Europa hasta Manila. O sea, es el primer edificio prefabricado podríamos decir, de Asia, ¿no? Está totalmente intacta, ¿no? Es una maravilla de edificios. Y bueno, el problema es el mantenimiento, ¿no? Muchas iglesias pues, tienen este aspecto, ¿no? Veis, esto es en Taytay, Palawan, y claro, el mantenimiento, a veces se pintan, la madera se pinta, la fachada se encalan, bueno, las torres se hacen nuevos porches en la entrada, porches de hormigón, por ejemplo este porche, a veces se hacen hasta balcones, ¿no? Balcones en la iglesia. Esto también torre sobre torre, ¿no? O sea, hay un descuido patrimonial y estético que es una pena. Por ejemplo, esta iglesia esta es la reconstrucción de esta fachada que quedó así, ¿no? O sea, pues, un poco el tema, ¿no? Bueno, en total hay un patrimonio maravilloso, ¿no? En Filipinas hay 459 monumentos nacionales, ¿no? De iglesia hay 921 creo que había en todo Filipinas, ¿no? Pero claro, también hay desastres naturales. Filipinas es el país con más mayores desastres naturales, entre tifones, volcanes
Y terremotos, aunque el año pasado fue Indonesia el que mayor desastre tuvo, ¿no? En el 2013 hubo un gran desastre que fue un super tifón que tuvo 4 tsunamis sobre la ciudad de Tacloban, y después en el mismo mes hubo un terremoto de 7.2 en el área de Bohol, en esta isla de Bohol. Aquí está Cebu, esta es la isla de Cebu y esta es la ciudad de Cebu. Bueno, fue desastroso, ¿no? En 30 segundos, pues 300 años de historia pues desaparecieron. A mí me encantaba especialmente esta iglesia, ¿no? Bueno, yo hice un estudio sobre los daños que hizo el terremoto y se publicó en el Japan Consortium Heritage. Y a partir de este evento, pues, como ahora Jesús está haciendo, yo hice un simposio internacional, fue el primero, para la restauración, fue de Japanese Philippine Conference for Restoration Conservation, para juntar especialistas de Japón, de Filipinas, en la Universidad de San Carlos, y estuvimos pues 2 días discutiendo sobre muchos temas sobre la restauración. Digamos que una de las resúmenes de las conclusiones que sacó este simposio fue que para la conservación para la restauración, la conservación es vital. La conservación y la prevención. Y para eso es vital hacer un plan a largo término. Un plan con las mejores técnicas, mejores análisis, mejor criterio de estrategias y implicando la comunidad, la sociedad, el grupo docente, incluso el sector privado, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo comencé a hacer este plan para el Cultural Project de la Jesuit House para este edificio, para restaurar este edificio. Este edificio actualmente es el edificio más antiguo de Filipinas, de 1730. Es una casa hecha por los jesuitas, para que los jesuitas durmiesen allí. Está en la ciudad de Cebu. La ciudad de Cebu está en la trama española. Este es el área donde vivían los filipinos, San Nicolás, y la parte norte es la parte de los chinos, la parte, digamos, del barrio chino. Y esta casa está justo en el borde entre los españoles y los chinos. Está en una parcela de 1954 metros cuadrados. Aquí vemos la casa, que son dos cuerpos. Y esta es la parcela. La parcela está rodeada también con un muro de piedra coral. Y este es el interior de la parcela, que actualmente se utiliza, el propietario lo utiliza como almacén de materiales constructivos. Bueno, yo me encontré, este es el techo de la casa, estos son mis estudiantes subidos por ahí, y una maravilla de arquitectura china, ¿no? Porque lo bonito de esta casa es que es un híbrido, es estructura china y europea, es la estructura de madera china y el muro de piedra, ¿no? Europeo, ¿no? Aquí podemos encontrar hasta, bueno, las conexiones de los pilares chinos totalmente, incluso pinturas, todavía pinturas de hace 300 años, ¿no? Esta es la planta baja, esta es la planta, bueno, no sé si se dice primera o segunda, donde se vivía. Un poco. Y bueno, la casa tiene una riqueza de decoración, incluso tiene hasta carpinterías originales, ¿no? Claro, yo cuando me encontré esta casa, pues me encontré sin información, sin ningún reconocimiento social ni gubernamental, sin ningún criterio para conservarlo y sin ninguna financiación, ¿no?
Entonces eso fue hace 10 años y bueno, lo primero que empezamos fue a trabajar en su conservación. Para este proyecto de Cultural Project, que lo llamamos Cultural Project, los actores pues son investigadores, universidad, administración, compañías, ¿no? Mi universidad, la Universidad de Xiga, la Jesuit House como propietaria, la Escuela Taller de Filipinas, que es un programa de restauración de la Embajada de España, que en Filipinas hay 2 escuelas, y después otras universidades de Filipinas y también de Japón. Y básicamente, lo importante de este proyecto es que tiene 3 pilares básicos. Es un plan hecho a largo término. El primer pilar es el físico, que es la rehabilitación y la conservación. El segundo es la difusión del proyecto. Y el tercero es la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Son 3 pilares básicos de este proyecto, ¿no? Un poco la rehabilitación, pues la parte física, ¿no? Hemos hecho análisis de la fundación, de la estructura. La estructura tiene unos problemas porque el nivel freático es muy alto. La documentación también. Análisis de microvibración, de la profesora Takiyama de la Universidad de Kioto. Profesor Hanasato, que vendrá el lunes, ¿no? El lunes. Y bueno, análisis de humedad, temperatura, de densidad para las tejas, bueno, muchas. Y después, en la estrategia de intervención, intentando pues, que la restauración sea mínima intervención, mínima modificación estética, conservando sus valores originales y la compatibilidad y receptibilidad de los materiales que se usen. Estamos usando los mismos materiales que hace 300 años. Y la próxima intervención que estamos ya empezado este año es la reparación de toda la cubierta, la tenemos que reparar. Son 20.000 tejas que tenemos que reparar. La reparación de la fundación, que esto ya está terminado. Hemos reparado todos los pilares, toda la cimentación de los pilares. El sistema de drenaje también está terminado. También hemos habilitado otros espacios adyacentes para acceso al público, como una cafetería, ¿no? Estos son mis estudiantes. Bueno, todo esto lo hacemos, digamos, desde mi universidad, con la ayuda de los estudiantes. Bueno, los estudiantes van allí, trabajan, esperan 2 semanas. Esto es un poco como ha quedado el tema de una librería. La conservación también preventiva. Tenemos un programa de preservación preventiva que lo dirá la escuela taller. Y el pilar central este también es súper importante. El pilar central es de la difusión del proyecto, ¿no? Una difusión hacia la sociedad a través de eventos, participando tanto los miembros de la Jesuit House, con la sociedad, el barrio, que es súper importante, el barrio, ¿no? Y también difusión académica. Para eso organizamos prácticamente cada año 2 o 3 workshops en este lugar, invitando a universidades, especialistas y gente del barrio, ¿no? Un workshop sobre una prueba de carga de los muros. Son diferentes workshops. Toma de documentación con los chavales. También hacemos diseño para los estudiantes, para que piensen cómo pueden abordar los temas de diseño, porque estamos viendo galerías, el sitio lo estamos haciendo un museo, y también hacia la comunidad. O sea, a la comunidad le enseñamos los propios trabajos que estamos haciendo, ¿no? Hacemos un workshop y le enseñamos cómo estamos trabajando, ¿no? Eventos también con los
chavales del barrio, ¿no? Cómo trabajan. Y después, bueno, difusiones académicas. Y al final, la sostenibilidad es la sostenibilidad económica, ¿no? Actualmente, la Jesuit House, este edificio, no está en ninguna guía. En ninguna guía. Es la casa más antigua de Filipinas, pero no viene en ninguna guía turística. Aún así, viene cada día gente a visitarla. Y esperamos que en el futuro pues venga mucha más gente. Entonces estamos intentando pues hacer un programa para que se pueda financiar, ¿no? Actualmente estamos trabajando prácticamente de voluntarios, ¿no? Bueno, esto es lo que un poco yo quería exponer, este proyecto de cómo abordar en un país tan complejo una restauración patrimonial, ¿no? Haciendo un plan a largo plazo, ¿no? Es un proyecto que esperamos que sea un modelo de restauración en Filipinas, y espero también que sirva un modelo para discutir aquí en este simposio. Muchas gracias.